cuando pregunté por qué había hecho una tarjeta familiar para sus suegros. James se rió y dijo, porque son mi familia. Por supuesto. Deberían tener una tarjeta familiar. ¿Verdad? ¿Tienes algún problema con eso? Añadió. Si supieras quién te acogió cuando estabas completamente sola. No dirías esas cosas. ¿Verdad? Me sorprendió su tono audaz. Que era nuevo para mí. ¿James siempre fue así? Continuó, si estás agradecida. Deberías hacer más por mi familia. Entonces te consideraré parte de la familia. Hasta entonces. Estás como, en un periodo de prueba. Nunca había oído hablar de un periodo de prueba en el matrimonio. James continuó, mira. Me quedé callada. En otras palabras. Todavía no eres completamente parte de la familia. Si no te gusta. Puedes irte en cualquier momento. Por ahora. Me quedé impactada después de eso, familia somos solo nosotros 6. Me quedé impactada después de eso. Inmediatamente cancelé todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas y me mudé. Mi nombre es Olivia Cook. 30 años. Soy ilustradora independiente. Solía trabajar como diseñadora para una gran agencia de publicidad. Pero comencé por mi cuenta hace 5 años cuando me casé. Ahora trabajo desde casa. Mis padres murieron en un accidente cuando era joven. Fui criada por mis abuelos maternos. Pero volví al apartamento de mis padres cerca del centro de la ciudad para la universidad. He estado viviendo allí desde entonces. Conocí a mi esposo James en un restaurante italiano donde trabajaba. Era un lugar agradable con precios razonables y buena comida. Así que mis colegas y yo íbamos allí a menudo. Fue entonces cuando James, el apuesto camarero, se convirtió en tema de conversación. De hecho, era guapo. El gerente una vez bromeó diciendo que muchos de los clientes habituales venían solo para ver a James. Y podía ver por qué. No negaré que me convertí en una de las fans de James porque pensé que era realmente genial. Realmente destacaba por alguna razón. Rápidamente nos hicimos más cercanos y pronto la gente nos llamaba pareja. Sorprendentemente. Terminamos casándonos. No recuerdo mucho de esa época. Es casi como si estuviera en un días cuando salí de eso. Estaba casada con un hombre al que llamaba mi esposo. Pero amaba a James entonces y estaba feliz cuando nos casamos. Dejé mi trabajo como diseñadora en la empresa y comencé a trabajar de forma independiente. Fue una salida amistosa y continué con el mismo tipo de trabajo. Pero por mi cuenta. James mantuvo su trabajo en el restaurante italiano. Trabajando en diferentes horarios. A veces hasta tarde en la noche. Se hizo difícil trabajar como de costumbre. Y siempre había querido trabajar de forma independiente. Así que decidí hacerlo. Es una buena idea. Olivia. Será más fácil para ti y es genial seguir haciendo lo que amas. James apoyó mi decisión. Así comenzó nuestra vida como recién casados. A ninguno de los dos nos importaban las cosas llamativas. Así que decidimos no tener una ceremonia de boda y simplemente registrar oficialmente nuestro matrimonio. Conocimos a las familias del otro brevemente y eso fue todo. James iba a trabajar y yo trabajaba desde casa y hacía las tareas del hogar. Nuestros horarios eran irregulares. Pero nos manteníamos en contacto y esperábamos a comer juntos cuando ambos estábamos en casa. Era una vida feliz y sencilla. Y pensé, el matrimonio es agradable. Pero aproximadamente un año después de casarnos, todo se derrumbó. Mi familia quiere venir. ¿Está bien? Preguntó James un día. Por supuesto. Dije que estaba bien. Solo había conocido y hablado brevemente con la familia de James en nuestra reunión inicial. Así que pensé que esta era una buena oportunidad para conocerlos mejor. Habiendo perdido a mis padres a una edad temprana. Siempre admiré la gran familia de James. Pero cuando llegó su familia de 5, me quedé sin palabras. Oye. ¿Cuál es mi habitación? Preguntó su hermana tan pronto como entró en nuestra casa. La hermana de James. Que tiene 35 años y 3 años mayor que James y yo. Trabajaba en un supermercado local.
Me sorprendió su comportamiento grosero. Tan diferente del saludo educado que me dio cuando nos conocimos. La hermana de 22 años de James también estaba allí. Pero estaba callada y simplemente se quedó allí sin decir una palabra. Recuerdo que apenas habló cuando nos conocimos. Apurada por la hermana de James. Les mostré a las dos hermanas la habitación de invitados y a los padres de James la habitación que solía ser la de mis padres. Era la única habitación de estilo japonés en el apartamento. Así que pensé que sería mejor para ellos. Después de instalarse en sus habitaciones, la hermana de James anunció, bueno, ya que vamos a vivir juntos aquí, será mejor que empieces a servir a nuestra familia como es debido. Estaba confundida por lo que quería decir. Pero cuando miré a James en busca de ayuda, él simplemente se rió de una manera que nunca había visto antes. Resultó que su familia había renunciado a su propia casa y se había mudado a mi apartamento sin decírmelo. Lo siento. Nuestra casa familiar de repente tuvo que ser desocupada y no tenían a dónde ir. Explicó. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Había pensado que era solo por un día o 3. Y esto era realmente inconveniente. Cuando le mencioné esto a James, tratando de no molestarlo, miró hacia abajo y se disculpó. Por favor. Solo hasta que encuentren otro lugar a donde ir. Suplicó. No podía decir que no. ¿Cómo podía rechazar a personas necesitadas? Especialmente a la familia de alguien importante para mí. Sin siquiera un lugar a donde ir. A regañadientes accedí a vivir juntos con la condición de que encontraran un nuevo lugar lo antes posible. Pero llegaría a lamentar esta decisión. La familia de James no mostró ninguna restricción. Los 4. Desde el día en que se mudaron. No hicieron nada y me dejaron todo a mí. Diciendo lo que querían. No hicieron ningún esfuerzo para buscar una casa o un trabajo. Cuando pregunté por sus trabajos, me esperaba otra sorpresa. Oh. Renuncié a ese pésimo trabajo en el supermercado. Había dicho. Estaba empleada. Pero aparentemente era solo un trabajo a tiempo parcial. Había pensado que trabajaba a tiempo completo debido a su edad. Pero me dijo que no había tenido un trabajo estable desde la escuela secundaria. Los padres de James también tenían trabajos a tiempo parcial. A los que renunciaron antes de venir aquí. Y, por supuesto, la otra hermana de James estaba desempleada. Había afirmado que era estudiante. Pero eso no era cierto. ¿Por qué debería trabajar cuando me he convertido en parte de una familia adinerada? Preguntó. Cuando le pregunté de quién estaba hablando, recibí otra respuesta impactante. ¿Tú? Por supuesto. Recibiste una gran indemnización y dinero del seguro por el accidente de tus padres. Y ni siquiera tienes una hipoteca sobre este apartamento. Puedes vivir. Recibí otra respuesta impactante, sin trabajar. Dijo la hermana de James riendo. Me quejé con James cuando llegó a casa. Pero gritó de una manera que nunca había visto antes. Todos están cansados de tener que abandonar repentinamente su casa. Déjalos descansar un rato. ¿O quieres echar a mi familia? ¿Olivia? Aturdida. Me quedé congelada. Entonces James de repente suavizó su tono. Perdón por gritar. Yo también estoy teniendo un día difícil. ¿Puedes ser un poco más paciente? Mirando hacia atrás. James era hábil para manipular situaciones con una mezcla de amabilidad y dureza. Pero en ese momento no lo vi y acepté aguantar un poco más. La tiranía de la familia de James empeoró. Me trataban como a una sirvienta en casa y exigían dinero al salir. No podemos buscar trabajo sin un centavo. ¿Verdad? Está bien. Pero si no podemos encontrar trabajo, simplemente seguiremos viviendo aquí. Dijeron. A regañadientes les di algo de dinero. Que afirmaron haber gastado sin encontrar trabajo. Probablemente nunca buscaron trabajo. Pero sí decía eso. Me acusarían de mentir sin pruebas. Y toda la familia de James me culparía durante horas. Decírselo a James no solucionó el problema. Todos están frustrados por no encontrar trabajo. Lo siento.
Solo ten paciencia un poco más. Hablaré con ellos, dijo James tratando de arreglar las cosas. Pero a medida que pasaba el tiempo, sentí que decir algo no tenía sentido. Sin embargo, la frecuencia con la que pedían dinero disminuyó gradualmente. Quizás porque James dijo algo, por lo que el problema pareció resolverse por sí solo. Por supuesto, el dinero que les había dado nunca fue devuelto. Luego, después de aproximadamente 2 meses de vivir de esta manera, noté algo alarmante. ¿Por qué la factura de la tarjeta de crédito es tan alta? ¿Podría ser un uso no autorizado? Cuando revisé rápidamente el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, todos los cargos se realizaron con tarjetas de crédito familiares. Las compras incluían comida, bebidas, libros, juegos e incluso bolsos y ropa de marcas caras. Cada artículo estaba etiquetado con un número del 1 al 6. Lo que mostraba que se habían emitido 6 tarjetas de crédito familiares. Estas tarjetas de crédito estaban a mi nombre, con James usando las tarjetas familiares. Parece que serías mejor manejando esto y es más conveniente consolidar los pagos. ¿Verdad? ¿Puedo dejártelo a ti? Había dicho. Y terminé administrándolas. Pero resultó que estas tarjetas familiares se habían emitido sin que yo lo supiera. La familia de James. Confronté a James sobre por qué hizo tarjetas familiares, dejó de pedir dinero porque ahora podían hacer pagos con tarjeta de crédito y retiros de efectivo. Cuando confronté a James sobre por qué hizo tarjetas familiares para sus suegros sin preguntarme, se rió y dijo, bueno, te quejas cuando dicen que no tienen dinero. Así que, ¿qué opción tengo? Además, ¿sabes quién te acogió cuando estabas completamente sola? ¿Verdad? ¿De verdad puedes decir esas cosas a la importante familia de tu benefactor? Me quedé atónita en silencio por su tono audaz. Diferente a todo lo que había escuchado antes. ¿James siempre fue así? Si estás agradecida, deberías servir más a mi familia. Entonces te reconoceré como familia también. Hasta entonces, considéralo como si estuvieras en un periodo de prueba. Continuó. Nunca había oído hablar de un periodo de prueba en el matrimonio. Al ver mi silencio, James presionó más. Esto significa que todavía no eres un miembro oficial de la familia. Me di cuenta de la verdadera naturaleza de James. Si no te gusta, puedes irte en cualquier momento. Ahora mismo somos solo nosotros 5 en nuestra familia. Parásitos inútiles. Fuera. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de James. Sentí como si toda la sangre se hubiera drenado de mi cuerpo. Impactada. Consideré divorciarme de James. De hecho, comencé a preguntarme por qué me había casado con James en primer lugar. Inicialmente, pensé que era un chico guapo como las otras chicas. Estaba emocionada de que fuera guapo. Sin ninguna razón en particular. Luego, una vez, cuando fui al baño, James se me acercó. Pareces diferente a otras personas. Olivia. No sé. Algo místico. Lo siento. No es algo que deba decirle a un cliente. Me sorprendió. Pero seguí escuchando. Y gradualmente comencé a prestarle más atención a James. Tal vez ese era su plan. Hacer que me gustara. Cuando lo pienso con calma. Tiene sentido. Recuerdo una vez. Cuando James vino a nuestra mesa para una pequeña charla. Un colega dijo en broma que yo era una dama rica que vivía sola en un condominio. Fue justo después de eso que comenzó a hablar conmigo. Probablemente porque estaba interesado en mi riqueza y el condominio. Honestamente. James. Me enamoré de James, no era realmente mi tipo. Para decirlo bien. Era moderno. Para decirlo sin rodeos. Parecía un poco frívolo. Me gustaban los hombres maduros que hablaban en voz baja y seria. Pero de alguna manera terminé enamorándome de James. Siempre encontré eso extraño. Ya que James era el típico chico guapo y debe haber sido fácil para él encantar a una mujer. Especialmente a alguien como yo.
que era nueva en la fuerza laboral y no estaba acostumbrada a los hombres. Caí en sus tácticas fiscales y terminé casándome con él. Este pensamiento me hizo sentir tan frustrada y avergonzada. Tenía ganas de destruir todo en la casa. Pero no era tan tonta como para actuar por impulso. En cambio, decidí vengarme. Para hacer eso, necesitaba soportar esta vida un poco más. Así como James me manipuló, planeé controlar a toda su familia. El condominio en el que vivimos fue comprado por mi padre con una hipoteca poco después de que yo naciera. No era muy caro en ese entonces. Pero el área se desarrolló rápidamente con un nuevo centro comercial cerca. Y ahora se considera un condominio de lujo. Mis padres. Con la esperanza de tener más. El condominio en el que vivimos, hijos. Compraron un condominio espacioso. Es por eso que hay suficiente espacio incluso con la mudanza de la familia de James. Pero incluso con su tamaño decente. Tener a la familia de James cerca es una molestia para mí. Especialmente trabajando desde casa. Estoy soportando esto solo por venganza. Como dijo la hermana de James. No hay pago de hipoteca para este condominio. Cuando tenía 4 años. Mis padres murieron en un accidente automovilístico. Regresaban del funeral de mi abuelo paterno cuando chocaron con un automóvil a exceso de velocidad en la autopista. Ese día se suponía que iba a ir con mis padres. Pero contraje la gripe que andaba circulando y tenía fiebre alta. Por lo que mis abuelos maternos vinieron al condominio donde vivíamos con mis padres para cuidarme. Dejándome como la única que sobrevivió. Los pagos de la hipoteca fueron cubiertos por el seguro de vida de crédito grupal. Por lo que los únicos costos de vivienda que pago son las tarifas de administración y los impuestos a la propiedad. James. Al ver la cantidad. Dijo que contribuiría con un poco más que eso a nuestros gastos domésticos. No hay hipoteca. Así que si pongo esa cantidad. Deberíamos arreglárnoslas con los ingresos de Olivia. ¿Verdad? Cada uno usará sus propias ganancias para gastos personales. ¿Suena bien? No. Estuve de acuerdo. Pensando que tal vez tenía razón. Hasta entonces. Pensé que tenía razón, había estado pagando todo yo sola. Así que pensé que su contribución aligeraría mi carga. Mirando hacia atrás. Fue una tontería. Pero en ese momento estaba cegada por mi amor por James y simplemente seguí la corriente con todo lo que dijo. James probablemente piensa que es el cabeza de familia y el que me mantiene. Por lo que puede llamarme tan fácilmente parásito. Pero en realidad es diferente. Pago la mayoría de los gastos. Como servicios públicos. Alimentos. Gastos sociales y entretenimiento. Y ahora se habían agregado 5 parásitos reales a mi hogar. Lo que hacía imposible administrar solo con esa cantidad. Quería deshacerme de ellos lo antes posible. Pero fingí no darme cuenta y aguanté. Apreté los dientes y dejé que la familia de James comprara libremente. Recordándome a mí misma que yo sería la que se reiría al final. Luego. 5 meses después de decidir divorciarme. El día de actuar, finalmente llegó. Estoy cansada. Por favor. Decide. ¿Soy yo o tu familia? Le dije a James. Presentándole una decisión final. Se sorprendió. Pero continué sin preocuparme. Ninguno de los miembros de tu familia mueve un dedo para ayudar en la casa. Simplemente me dejan todas sus tareas. Sabes que trabajo desde casa. No estoy jugando. Sin embargo, me tratan como a una gorrona y me dicen que conozca mi lugar ya que me estás manteniendo. Ya he tenido suficiente. Lloré. Confronté a James. Él se burló de mí. Confronté a James, dijo, entonces deberías irte. ¿No te lo dije antes? Todavía no eres realmente parte de esta familia. Rendirte así significa que no te ganaste tu lugar en la familia. Actué sorprendida mientras lo miraba. ¿De qué te sorprende? Si no puedes vivir con mi familia. Entonces tú eres la que tiene que irse. Ah. Y como no tengo la culpa. Tomaré este apartamento como pensión alimenticia. Y tomaré la mitad de tus ahorros como parte de la división de bienes. Ah.
Entonces ese era su plan desde el principio. Por eso toda su familia seguía acosándome. Tratando de echarme. Lo sabía. Pero escucharlo decirlo abiertamente todavía fue una sorpresa. Era alguien a quien una vez amé e incluso me casé. Pero gracias a esto. Me decidí. Está bien. Dije. Decidiendo divorciarme de James. Pero este condominio es mío y... Decidiendo divorciarme de James, yo tampoco tengo la culpa. ¿Qué dijiste? El motivo del divorcio es que permitiste que tu familia viviera con nosotros sin preguntarme. Y tu familia me ignora. Le dije firmemente a James. Parecía sorprendido de que rechazara rotundamente su propuesta. Sin esperar tal respuesta. Tenía sentido. Ya que siempre había cumplido con sus demandas desde nuestro matrimonio. Pensar en ello me enojó. No quiero pasar ni un segundo más con todos ustedes. Así que me iré ahora. Pero ustedes también deberían prepararse para irse. Es una broma. ¿Verdad? Este es nuestro hogar. No nos iremos. ¿Alguna vez has oído hablar de los derechos residenciales? No puedes simplemente echar a la gente que vive aquí. Gritó James. Ignorando sus desvaríos. Salí de la casa y fui a casa de mis abuelos. Les expliqué todo y les pregunté si podía quedarme hasta que las cosas se arreglaran. Mis abuelos se sorprendieron al enterarse de lo que había pasado y me regañaron por no consultarles antes. Con lágrimas. Mis abuelos se sorprendieron en sus ojos. Me disculpé. Abuela. Abuelo. Lo siento por preocuparlos. Pero estaré bien ahora. Parezco frágil. Pero en realidad no lo soy. Dije forzando una risa con lágrimas en los ojos. El día después de que dejé el apartamento. James me contactó de inmediato. Oye. ¿Qué significa todo esto? ¿A qué te refieres? Pregunté. Sobre el correo certificado. Me impresionó lo rápido que se movían las cosas. Le había entregado los trámites del divorcio a un abogado. Y cuando les dije ayer que me iba de la casa, arreglaron que todo se resolviera hoy. No voy a pagar ninguna pensión alimenticia y no voy a dejar el condominio. Declaró James. Pero legalmente tenía la obligación de pagar. Y no tenía derecho a seguir viviendo en ese apartamento. ¿De qué estás hablando? Ese apartamento también es mío. Ya que estamos casados. Sí insistes. Entonces. Ese apartamento también es mío, págame la mitad de su valor para comprar mi parte. Dijo. Una afirmación tan absurda. Hablar así no nos lleva a ninguna parte. Por favor. Comunícate a través de mi abogado de ahora en adelante. Dije terminando la llamada. Sabía que probablemente volvería a llamar mañana. Pero no tenía ganas de hablar más ese día. Como era de esperar. Llamó a la mañana siguiente. Oye. ¿Qué significa todo esto? Repitió la misma frase que ayer. Sin mostrar creatividad. ¿A qué te refieres? A que las tarjetas no funcionan. ¿Qué hiciste? Lo que hice fue cancelarla. Esa tarjeta era mía y tú solo estabas usando la tarjeta familiar. ¿Recuerdas? De hecho. Antes de salir de casa. Había cambiado todos los contratos de esa tarjeta a otra y la había cancelado. Por supuesto. Las tarjetas familiares dejarían de funcionar cuando cancelé la mía. Yo era la que pagaba por ella. Sí. Pagaste la tarifa de administración del apartamento y los impuestos a la propiedad solo durante los primeros 4 meses. Me burlé de él. No es mucho. Pero puedo deducir eso de la pensión alimenticia si quieres. Me burlé de él. Escuché algunos gritos indistintos del otro lado del teléfono. Así es. James solo pagó la cantidad acordada durante. Solo 4 meses, hizo varias excusas sobre la tienda y otras cosas. Siempre encontrando una razón para pedirme que esperara. Pero luego dejó de pagar, por completo. Si se olvidó y pensó que todavía estaba pagando. Es una mala memoria. Pero ya no me importaba. Es alguien con quien estoy cortando lazos. Su memoria no me importa.
Esa es la situación. Así que paga tu mitad de los gastos de manutención que he estado cubriendo. He mantenido un registro detallado de nuestros gastos domésticos, que utilizaré como evidencia para dividir equitativamente nuestros ahorros. Es propiedad conyugal. Exigió. Sí. Entiendo. Dividámoslo en consecuencia. Estuve de acuerdo. Terminó la llamada con un recordatorio para no. Otra llamada, o olvidar. Unos días después. Recibí otra llamada de él usando la misma frase. Me di cuenta de que carecían no solo de memoria, sino también vocabulario. ¿Qué quieres decir con la división de la propiedad compartida? ¿Por qué es cero? Debes estar nadando en efectivo del seguro y la pensión alimenticia de tus padres. Dijo. Ah. Entonces eso es lo que estaban pensando. Pacientemente le expliqué que mis ahorros antes del matrimonio no eran parte de la propiedad compartida. Y como no teníamos ahorros después del matrimonio, naturalmente ascendía a cero. No me mientas. Si crees que estoy mintiendo, ¿por qué no consultas con alguien? De ahora en adelante. Por favor, comunícate a través de mi abogado. Ya no hablaré contigo directamente. Adiós. Dije. Luego colgué el teléfono y bloqueé el número de James. Un mes después de que salí de la casa, James y su familia finalmente se mudaron del apartamento. No porque hubieran cambiado de opinión, sino porque no podían mantener su estilo de vida. Naturalmente, los ingresos de James por sí solos no eran suficientes para una familia de 5. Estaban acostumbrados a comprar de forma extravagante con mi tarjeta. Decirles que redujeran los gastos ahora era imposible. Les había dejado usar la tarjeta intencionalmente para esto, sabiendo que llegaría a esto. Su familia comenzó a molestar a James por dinero para compras. Y cuando se negó, comenzaron a robarle la billetera. Incluso cuando James se enojó, lo culparon por echarme. Para colmo, la electricidad, el gas y el agua fueron cortados. Por supuesto. Yo había arreglado eso, ya que no planeaba vivir allí por un tiempo. James intentó. Servicios públicos restaurados, restaurar los servicios públicos inmediatamente por teléfono. Pero la casa estaba a mi nombre, por lo que nadie más podía volver a conectarlos. Si el propietario los había detenido durante el caluroso verano y principios del otoño, su familia no pudo soportar el calor extremo y finalmente abandonó el condominio. ¿A dónde fueron? Ni lo sé ni me importa. James trató de quedarse hasta el final. Pero finalmente se rindió porque no había electricidad y no podía bañarse. Los trámites del divorcio fueron más rápidos de lo esperado. No porque James hubiera cambiado de opinión, sino porque cometió errores. Me engañó mientras aún estábamos casados. O mejor dicho, comenzó a hacer avances alguien pensando que podría echarme pronto. Se jactaba de tener un apartamento de lujo en una ubicación privilegiada en el centro, usándolo para atraer a chicas jóvenes. Es sorprendente que hiciera esto mientras su familia estaba cerca. Pero tenía un historial de tal comportamiento, por lo que no les importó. Antes de irme, había instalado cámaras en varios lugares de la casa, que capturaron toda la evidencia. Tal vez me subestimó, pero realmente me faltó al respeto. Trajo a su familia a mi casa sin mi permiso. Hizo una tarjeta familiar y me dejó la factura. Me echó y me engañó. Exigí una suma considerable y una pensión alimenticia por todo esto. Cuando James vio la cantidad, palideció y suplicó desesperadamente la reconciliación. Pero yo no tenía tales intenciones. Sabiendo que no podía pagar, le hice pedir prestado lo más posible a su empresa y tomé todo lo que pude obtener. Cuando amenacé con demandarlo por fraude por la tarjeta familiar, aceptó a regañadientes mis términos. Bueno. Espero que haga todo lo posible para pagar su deuda. El divorcio está finalizado y todavía me quedo en casa de mis abuelos. Todavía no he decidido qué hacer con el apartamento. Podría venderlo. Lo atesoraba porque mis padres me lo dejaron.
Pero como fallecieron cuando yo era muy joven y no tengo recuerdos de ellos. Además de todo lo que ha sucedido. Creo que entenderían si lo dejo ir. Mi trabajo como ilustradora está repuntando. Podría vivir sola de nuevo. Pero es un buen momento para eso. Puedo trabajar bien quedándome con mis abuelos. Dependeré de ellos un poco más y luego seguiré adelante con fuerza. La próxima vez no me dejaré engañar por un hombre que solo es guapo. Espero encontrar una pareja con la que pueda compartir mi vida.